Estimado curso, estamos iniciando la segunda unidad denominada Modelos éticos de referencia que orientan el ejercicio de la profesión. La expresión modelos éticos de referencia se abrevia MER. En la unidad 1 señalamos que la ética es una disciplina teórico-racional y como tal opera como herramienta de racionalidad ética que permiten un rigor conceptual y un razonamiento moral sistematizado a la hora de tomar y justificar decisiones profesionales. Una de esas herramientas de racionalidad ética precisamente son los modelos éticos de referencia o MER, en los cuales nos vamos a adentrar ahora en la unidad 2. En la unidad 1 ya adquirimos otros elementos de racionalidad ética de gran utilidad. Me refiero a los conceptos de agente moral y paciente moral y a los fundamentos de la dignidad humana. ¿Cómo se define un MER? Se define precisamente como una herramienta de racionalidad ética que contiene elementos de juicio útiles para orientar, explicar y justificar el razonamiento moral y la toma de decisiones profesionales. En esta semana 5 revisaremos 3 MER y sus respectivos conceptos claves, a los cuales les daremos una aplicación práctica en los análisis de casos a partir de la semana 8. Como pueden ver en el cronograma de actividades, semana 5, estos MER son los siguientes: el deontologismo kantiano, el utilitarismo y la ética dialógica o comunicativa. Así como los fundamentos de la dignidad humana respondían a la pregunta ¿por qué debo respetar al otro?, los MER responden también a una pregunta, que es la siguiente: ¿qué debo hacer para que mi conducta sea moralmente correcta? Y entonces cada MER va a dar una respuesta distinta a esa pregunta. En el caso del deontologismo kantiano, la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para que mi conducta sea moralmente correcta?, es oriente su conducta de acuerdo al imperativo categórico. Y ese imperativo categórico tiene dos formulaciones, dos maneras, con sus respectivos conceptos clave. La primera formulación, que denominaremos F1, dice que para que su conducta sea moralmente correcta, actúe de acuerdo a una máxima universal. Y ese sería el concepto clave aquí, máxima universal. Ahora, esa máxima universal se elabora al momento de la toma de decisiones, la elabora el propio sujeto que toma la decisión. Ya ampliaremos más explicación al respecto en la clase sincrónica y la forma en cómo se elabora esa máxima. La formulación 2 del imperativo categórico, por su parte, que denominaremos F2, señala que para que su conducta sea moralmente correcta, no instrumentalice a ningún ser humano. Y ese es el concepto clave, no instrumentalizar. Ya lo habíamos visto en la unidad 1, este concepto, en el fundamento kantiano de la dignidad humana. En el caso del MER utilitarista, el utilitarismo de J.S. Mill propone que la conducta será moralmente correcta si usted procede haciendo el mayor bien a la mayor cantidad de personas posible. Lo que es lo mismo que decir favoreciendo la felicidad de la mayoría. Y ese es el concepto clave, felicidad de la mayoría. En el caso de la ética dialógica, que es una ética para sociedades plurales donde convive una multiplicidad de diversidades, la conducta se considera moralmente correcta cuando usted procura llegar a consenso con quienes piensan de manera distinta a usted. Dicho consenso se ha de lograr a través del diálogo, considerando a los dialogantes distintos, ¿no es cierto?, diversos, considerándolos como interlocutores válidos. De modo que aquí los conceptos claves serían diálogo, consenso e interlocutor válido.